Bienvenidos al lado oscuro de la noche, donde lo cotidiano se convierte en terrorífico. Hoy te traigo historias real vividas por empleados de McDonald's durante la madrugada. Lo que estás a punto de escuchar son relatos que ha quedado grabado en la memoria de todos aquellos que trabajaron allí. Pero antes de que comencemos, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y activar la campanita para no perderte ninguna historia aterradora. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es tan real como perturbador. Historia número 1. El turno de la noche en Chicago. Era una noche como cualquier otra en el McDonald's del sur de Chicago. Las luces del restaurante brillaban con un tono cálido y familiar, contrastando con la oscuridad que envolvía la calle exterior. El restaurante, ubicado en un vecindario marcado por su historia de violencia y tragedia, había sido testigo de muchos eventos inusuales, pero lo que estaba a punto de ocurrir esa noche superaría cualquier cosa que sus empleados hubieran imaginado. Mike, un joven de 23 años, trabajaba en el turno de noche. Era un chico normal, intentando ganarse la vida mientras estudiaba en la universidad. Era un trabajo que le gustaba, o al menos no le disgustaba, le permitía tener un ingreso estable y no había experimentado nada demasiado fuera de lo común durante sus turnos. Sin embargo, esa noche de noviembre de 2018, algo cambió. El turno había transcurrido con normalidad. Los clientes nocturnos, en su mayoría trabajadores de la zona y algunos jóvenes que volvían de fiestas, ya habían sido atendidos. Eran las 2:30 de la mañana, y la actividad había disminuido hasta casi desaparecer. El gerente de turno se encontraba en la oficina, revisando los papeles de la jornada, mientras que Mike y otros 2 empleados se encargaban de limpiar la cocina y el área del comedor. Mike se encontraba en la cocina, fregando los utensilios y preparando todo para el cierre. El zumbido constante de las máquinas, el chisporroteo ocasional de la freidora y el suave susurro del extractor de aire componían la banda sonora habitual de esas horas. Sin embargo, esa noche algo se sentía diferente, aunque Mike no podía identificar exactamente qué era. El aire en la cocina se volvió extrañamente denso, como si de repente estuviera cargado de electricidad estática. La sensación era similar a la que se experimenta antes de una tormenta, cuando el cielo se oscurece y el viento parece contener la respiración. Mike frunció el ceño, intentando ignorar la sensación, y siguió limpiando, pero entonces escuchó un sonido que lo hizo detenerse en seco, una risa suave, apenas un susurro, que parecía emanar desde la parte trasera de la cocina. Mike levantó la vista de los platos y se quedó quieto, con el agua aún corriendo sobre sus manos. No podía haber nadie más en la cocina aparte de él. Miró a su alrededor, esperando ver a uno de sus compañeros jugando una broma, pero la cocina estaba vacía. La risa, sin embargo, no se detuvo, se volvió más clara, más cercana, como si alguien estuviera riéndose justo a sus espaldas. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Mike apagó el grifo y dio un paso hacia atrás, intentando racionalizar lo que estaba sucediendo. Debe ser el sonido del extractor de aire o de alguna máquina, pensó. Pero cuando se giró, algo lo detuvo en seco, una sombra alta y oscura se deslizó por el suelo, moviéndose rápidamente hacia una de las esquinas de la cocina. La sombra parecía no tener origen, no había nada que la proyectara. Mike se quedó inmóvil, sintiendo como el miedo se apoderaba de él. Intentó concentrarse, pensar en algo lógico, pero la risa volvió, esta vez más fuerte, más clara, como si proviniera directamente de la sombra. El sonido era antinatural, una mezcla de burla y desesperación, algo que no pertenecía a este mundo. La temperatura en la cocina comenzó a descender de forma abrupta, y el vapor que normalmente llenaba el ambiente desapareció, dejando un frío cortante en el aire. Mike dio un paso atrás, tropezando ligeramente con una caja de suministros, y decidió que ya era suficiente. Salió corriendo de la cocina, dejando todo atrás, su único pensamiento era llegar al comedor, donde estarían sus compañeros. Al llegar al comedor, se encontró con sus compañeros, Carlos y Janet, quienes estaban limpiando las mesas. Mike estaba pálido y sudoroso, con los ojos muy abiertos.
¿Qué te pasa, Mike? ¿Estás bien?, preguntó Janet, notando de inmediato su estado de agitación. Mike intentó hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. Finalmente, logró decir, hay algo en la cocina. No es humano. Carlos y Janet se miraron entre sí, confundidos, pero al ver la expresión de terror en el rostro de Mike, decidieron no tomarlo a la ligera. Los tres volvieron a la cocina, esta vez juntos, con Carlos liderando el camino. La cocina estaba exactamente como Mike la había dejado, los utensilios a medio limpiar, la freidora aún encendida, pero el ambiente había cambiado. El frío era más intenso, y la sensación de opresión era innegable. Mike señaló la esquina donde había visto la sombra, pero no había nada allí, solo cajas y estantes con suministros. Sin embargo, justo cuando Carlos estaba a punto de decir algo, la puerta de la cocina se cerró de golpe, haciendo que los tres saltaran del susto. La risa volvió, esta vez más fuerte, resonando en las paredes de la cocina como un eco macabro. Los tres se quedaron paralizados, mirando a su alrededor con el pánico reflejado en sus ojos. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y el olor a quemado llenó el aire. El sonido de la risa se mezclaba con el crepitar de la electricidad, creando una cacofonía que era casi insoportable. En medio del caos, Mike vio cómo la sombra que había visto antes comenzaba a moverse de nuevo, esta vez tomando forma, alzándose del suelo como una figura alta y delgada que parecía deslizarse hacia ellos. Carlos, en un acto de desesperación, agarró una espátula como si fuera un arma y gritó, ¿quién está ahí? Muéstrate. Pero en lugar de una respuesta, la sombra se abalanzó sobre él, envolviéndolo en un frío tan intenso que Carlos soltó la espátula y cayó de rodillas al suelo, jadeando. Janet intentó ayudarlo, pero apenas pudo acercarse cuando sintió que algo invisible la empujaba hacia atrás con fuerza. El terror era palpable en el aire, y las sombras parecían cobrar vida propia, rodeándolos, oprimiéndolos, mientras la risa resonaba cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Finalmente, el gerente, que había estado en la oficina sin percatarse de lo que sucedía, escuchó el estruendo y los gritos que provenían de la cocina. Salió corriendo, y al llegar al comedor, encontró a Mike, Carlos y Janet en un estado de shock. La cocina estaba en completo desorden, como si un huracán hubiera pasado por ella. El gerente intentó calmar a los empleados, pero ellos apenas podían hablar. Mike, con la voz entrecortada, le explicó lo que había sucedido, pero el gerente era escéptico. Debe haber sido una corriente de aire, o algún problema eléctrico, dijo, intentando encontrar una explicación racional. Carlos y Janet también solicitaron ser transferidos a otros turnos, lejos de la noche. Y aunque el gerente intentó convencerlos de que se quedaran, sabía en el fondo que algo en ese McDonald's no estaba bien. A medida que se corrió la voz entre los empleados, más y más personas comenzaron a hablar de extrañas experiencias en el restaurante, especialmente durante las horas más oscuras de la noche. El McDonald's del sur de Chicago pronto adquirió una reputación oscura entre los empleados, quienes lo apodaron el McDonald's maldito. Los nuevos empleados eran advertidos de no quedarse solos en la cocina después de la medianoche, y muchos se negaban a trabajar en el turno nocturno. La historia de la sombra y la risa se convirtió en una leyenda urbana local, un relato que se contaba en susurros, pero que siempre dejaba a quienes lo escuchaban con una sensación de inquietud. Lo más perturbador es que, al investigar más sobre la historia del lugar, Mike descubrió algo que hizo que su sangre se helara. El terreno donde se construyó el restaurante había sido, décadas atrás, el sitio de un terrible incendio en un edificio de apartamentos cercano. El incendio, que ocurrió en los años 70, cobró varias vidas, incluyendo las de niños pequeños. Los vecinos de la zona contaban historias sobre los gritos que se escuchaban en la noche, y algunos decían que las almas de las víctimas nunca habían encontrado descanso. Al parecer, las sombras que habían aterrorizado a Mike y a sus compañeros eran algo más que simples trucos de la luz. Eran manifestaciones de algo mucho más oscuro, algo que había quedado atrapado en ese lugar desde hacía décadas, buscando venganza o simplemente deseando ser recordado. Las risas que Mike había escuchado,
ahora comprendía, no eran de este mundo. Eran el eco de un sufrimiento que no había podido ser silenciado por el paso del tiempo. El restaurante sigue en pie, pero los rumores sobre los extraños sucesos no han cesado. Algunos dicen que, si escuchas con atención en la quietud de la madrugada, puedes oír risas provenientes de la cocina, risas que no deberían estar ahí. Otros aseguran haber visto sombras moviéndose en las esquinas de su visión, sombras que desaparecen tan rápido como aparecen. Lo que está claro es que algo inhabita las oscuras horas de la noche en ese McDonald's. Algo que se manifiesta cuando las luces se apagan y el bullicio del día da paso al silencio. Algo que te observa desde las sombras, riendo suavemente, esperando el momento perfecto para hacerte saber que no. Estás solo. Ahora, luego de esta historia en Chicago, nos vamos a Albuquerque, con otro relato más de terror. Seguimos. Historia 2. El cliente misterioso de Albuquerque. Era diciembre de 2016, y la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, estaba envuelta en el frío típico de esa época del año. La nieve cubría las calles como un manto blanco, y el aire helado se filtraba por cualquier rendija, haciendo que la ciudad se sintiera más desolada de lo habitual. En medio de este escenario invernal, había un McDonald's, situado en una zona tranquila de la ciudad, que permanecía abierto las 24 horas para atender a aquellos que buscaban una comida rápida durante la noche. Brenda era una de las empleadas que trabajaba en el turno de noche. Llevaba varios meses en ese McDonald's y ya estaba acostumbrada a la soledad y al silencio que reinaban en el restaurante durante las horas más oscuras. Para ella, esas horas de la madrugada solían ser tranquilas, casi aburridas, con pocos clientes que entraban, generalmente camioneros o trabajadores nocturnos que necesitaban una pausa en su jornada. Esa noche, sin embargo, había algo en el aire que la inquietaba. Era como si una sombra invisible se cerniera sobre el restaurante, haciendo que Brenda sintiera un escalofrío constante a pesar de la calefacción. Miró por la ventana y vio que la nieve caía de manera constante, acumulándose en las calles vacías. El reloj marcaba la 1:30 de la mañana, y salvo por un par de clientes que estaban terminando su comida en una de las mesas del fondo, el restaurante estaba desierto. Brenda se encontraba detrás del mostrador, limpiando la cafetera, cuando la puerta principal se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío que hizo temblar a los dos clientes restantes. Al levantar la vista, vio entrar a un hombre que, desde el primer momento, le pareció fuera de lugar. El hombre era alto y delgado, con una chaqueta gris que parecía haber vivido mejores días. Llevaba un gorro que cubría parte de su rostro, ocultando sus rasgos, y cuando se acercó al mostrador, Brenda notó que sus ojos parecían perdidos, como si estuviera viendo algo que no estaba realmente allí. Brenda, intentando no dejarse llevar por la incomodidad que sentía, le dio la bienvenida con su habitual amabilidad. «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó, esperando que el hombre hiciera su pedido como cualquier otro cliente. Sin embargo, el hombre se quedó en silencio, inmóvil frente al mostrador, mirándola fijamente sin decir una palabra. Pasaron varios segundos que parecieron eternos. Brenda comenzó a sentir una sensación de creciente incomodidad, pero trató de mantener la compostura. Finalmente, el hombre habló, pero lo que dijo la dejó helada: «Me gustaría pedir la misma comida que me diste la noche que morí». El corazón de Brenda pareció detenerse por un instante. No estaba segura de haber escuchado bien, o tal vez había entendido mal. ¿La noche que murió? ¿Qué tipo de broma era esa? Intentó sonreír, pensando que tal vez el hombre estaba jugando, pero la seriedad en su rostro le dijo que no era así. Antes de que pudiera reaccionar o hacer alguna pregunta, el hombre se giró y salió por la puerta, dejando una sensación de frío y desasosiego a su paso. Brenda lo vio alejarse por la ventana, pero al mirar con más atención, notó que el hombre no parecía dejar huellas en la nieve. Su figura se desdibujaba en la oscuridad hasta que desapareció por completo. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y por un momento, consideró la posibilidad de que todo hubiera sido una especie de alucinación causada por el cansancio. Sin embargo, no podía sacarse de la cabeza lo que el hombre había dicho.
La misma comida que me diste la noche que morí. Esa frase resonaba en su mente como un eco perturbador, y cuanto más lo pensaba, más extraño le parecía todo. Decidió que, antes de hacer cualquier cosa, necesitaba revisar las cámaras de seguridad para asegurarse de que realmente había visto al hombre y que no había sido solo un producto de su imaginación. Después de asegurarse de que los dos clientes restantes se habían ido, Brenda se dirigió a la oficina del gerente, donde estaba el equipo de seguridad. Con las manos temblorosas, rebobinó la grabación hasta el momento en que el hombre había entrado. Al principio, todo parecía normal, las puertas del restaurante se abrieron y una ráfaga de aire frío entró, pero cuando intentó ver al hombre en las imágenes, su corazón dio un vuelco. El hombre no aparecía en las cámaras. Las grabaciones mostraban la puerta abriéndose y cerrándose, pero no había rastro del hombre en ningún momento. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Brenda retrocedió el video varias veces, intentó ajustar la calidad de la imagen, pero no importaba lo que hiciera, el resultado era siempre el mismo, la puerta se abría, pero no había nadie. El miedo comenzó a apoderarse de Brenda. Cerró la computadora y salió de la oficina, sintiendo que el aire a su alrededor se había vuelto pesado, casi asfixiante. No podía entender lo que había sucedido. ¿Acaso estaba volviéndose loca? ¿O había algo más en juego, algo que escapaba a su comprensión? A la mañana siguiente, Brenda decidió compartir su experiencia con algunos de sus compañeros de trabajo, esperando que alguien pudiera darle una explicación. Sin embargo, lo que descubrió la dejó aún más perturbada. Uno de los empleados más antiguos del restaurante, un hombre llamado Tomás, la escuchó con atención, y cuando terminó de contarle lo sucedido, su rostro se volvió pálido. Tomás le explicó que, unos años antes, un hombre con la misma descripción había muerto en un accidente de tráfico justo frente al restaurante. La historia había sido conocida por todos en el McDonald's, ya que el hombre había sido un cliente habitual, alguien que solía venir casi todas las noches a pedir la misma comida, una hamburguesa con papas fritas y un café. La noche del accidente, había pedido su comida habitual y, al salir del restaurante, había sido atropellado por un coche que perdió el control en la carretera helada. Lo más inquietante, según Tomás, era que varios empleados habían reportado haber visto a un hombre con una chaqueta gris en las noches, siempre pidiendo la misma comida. Cada vez que intentaban hablar con él, el hombre desaparecía sin dejar rastro. Nadie había podido explicar esos encuentros, y con el tiempo, la historia se convirtió en una especie de leyenda urbana entre los empleados. Brenda sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras escuchaba la historia. Todo encajaba, la descripción del hombre, su pedido, e incluso la fecha coincidían con el aniversario de su muerte. El hombre que había visto no era un cliente ordinario, era un espectro, una aparición de alguien que no había podido encontrar paz. Esa noche, Brenda decidió investigar más sobre la historia del hombre. Consultó archivos de periódicos locales y habló con personas que habían estado en el lugar cuando ocurrió el accidente. Cuanto más investigaba, más detalles perturbadores encontraba. El hombre, cuyo nombre era Richard, había sido un hombre solitario, sin familia cercana ni amigos que lo visitaran. Su vida había sido rutinaria, casi mecánica, y sus noches en el McDonald's eran su única compañía. El accidente había sido trágico, pero lo que más llamaba la atención eran los rumores que circulaban en la época. Algunos decían que Richard había sido visto en el restaurante incluso después de su muerte. Otros afirmaban que, en las noches más frías, cuando la nieve cubría las calles, se podía escuchar el sonido de pasos en el suelo nevado, aunque no hubiera nadie cerca. Brenda comenzó a sentir que el restaurante estaba marcado por algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Las noches en el McDonald's ya no eran las mismas para ella. Cada vez que trabajaba, no podía evitar mirar por encima del hombro, esperando ver al hombre de la chaqueta gris aparecer en cualquier momento. Una noche, unas semanas después del incidente, Brenda se encontraba nuevamente en el turno de noche. El restaurante estaba desierto, como de costumbre, y la sensación de inquietud en el aire era casi palpable. Decidió salir por un momento a tomar un poco de aire fresco, con la esperanza de despejar su mente.
Cuando salió, la noche estaba extrañamente tranquila. La nieve crujía bajo sus pies mientras caminaba hacia el estacionamiento, donde solo unos pocos autos estaban estacionados. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, al otro lado de la calle, una figura alta y delgada se recortaba contra la luz de un farol. Brenda supo de inmediato quién era. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y aunque cada fibra de su ser le decía que corriera, se quedó inmóvil, incapaz de apartar la vista de la figura. El hombre comenzó a caminar hacia ella, y a medida que se acercaba, Brenda sintió que el frío se intensificaba, como si el aire a su alrededor se congelara. Los rasgos del hombre se hicieron más visibles, y vio que sus ojos seguían perdidos, como la primera vez que lo había visto. Sin embargo, había algo diferente esta vez, una expresión de profunda tristeza cruzaba su rostro. Cuando el hombre estuvo a solo unos metros de ella, se detuvo y la miró fijamente. Brenda sintió que su cuerpo entero temblaba, pero no podía moverse. El hombre levantó una mano y, con una voz suave pero cargada de dolor, dijo, «No encuentro el camino de vuelta». Antes de que Brenda pudiera responder, el hombre comenzó a desvanecerse, como una niebla que se disipa con el viento. En cuestión de segundos, la figura desapareció por completo y el aire volvió a su temperatura normal. Brenda se quedó allí, paralizada por el miedo y la tristeza que sentía por el hombre. Finalmente, logró reunir fuerzas para regresar al restaurante, donde se encontró con Tomás, quien había notado su ausencia y salió a buscarla. Brenda le contó lo que había sucedido, y aunque Tomás intentó consolarla, sabía que las palabras no serían suficientes. Algo oscuro y trágico había marcado ese lugar, y Brenda lo había experimentado de la manera más directa posible. Desde aquella noche, Brenda nunca volvió a ver al hombre de la chaqueta gris, pero la experiencia la cambió para siempre. Decidió dejar su trabajo en el McDonald's, incapaz de soportar la tensión de trabajar en un lugar donde la frontera entre la vida y la muerte parecía difuminarse en las horas más oscuras de la noche. El restaurante sigue abierto, pero la historia de Richard, el cliente fantasma, sigue circulando entre los empleados. Algunos afirman haberlo visto, otros solo han oído rumores, pero todos coinciden en que hay algo en ese McDonald's que no es normal. Y si alguna vez te encuentras allí en una fría noche de invierno, tal vez, solo tal vez, podrías ser testigo de algo que escapa a la razón. Si este relato te dejó con escalofríos, no te imaginas lo que continúa. Ahora nos vamos a la última historia en Phoenix, Arizona. Historia 3. El turno de la medianoche. Era el verano de 2018 cuando Josh, un joven de apenas 22 años, empezó a trabajar en un McDonald's en las afueras de Phoenix, Arizona. Recién salido de la universidad y sin mucha experiencia laboral, el trabajo en el turno nocturno le pareció una oportunidad perfecta para ahorrar algo de dinero. Las noches en el desierto eran frescas, y Josh disfrutaba de la tranquilidad que le ofrecía el trabajo, lejos del bullicio del día. El McDonald's estaba ubicado en una zona semi-industrial, rodeado por almacenes y tiendas que cerraban al caer la noche. Durante las primeras semanas, todo fue normal, clientes ocasionales, el típico trabajo de limpieza y organización, y charlas triviales con sus compañeros de turno. Sin embargo, había algo que siempre le había parecido extraño, una puerta de metal en la parte trasera del restaurante, una puerta que permanecía cerrada con llave y que, según le habían dicho, no debía abrirse bajo ninguna circunstancia. Josh era curioso por naturaleza, pero respetuoso de las reglas. Preguntó varias veces qué había detrás de esa puerta, y la única respuesta que obtuvo fue una advertencia del gerente: no te preocupes por esa puerta, Josh. Solo mantente alejado de ella. Nadie más quería hablar del tema, y pronto Josh dejó de insistir, aunque la inquietud seguía en su mente. Una noche, cerca de la medianoche, Josh estaba trabajando con un compañero, Ben, un hombre de unos 40 años, que llevaba mucho tiempo en el McDonald's. La noche era particularmente tranquila, sin clientes desde hacía horas, y ambos se entretenían charlando para pasar el tiempo. Fue entonces cuando se escuchó un ruido sordo proveniente de la parte trasera del restaurante. Era como si algo pesado hubiera caído al suelo. Josh miró a Ben, esperando alguna reacción, pero Ben se puso pálido de inmediato. No puede ser, murmuró, casi para sí mismo.
Sin embargo, intentó recomponerse y le dijo a Josh que se quedara en la parte delantera mientras él iba a revisar qué había sucedido. Josh, intrigado, lo siguió a una distancia prudente, asegurándose de no ser visto. Ben caminó hasta la puerta de metal, la misma puerta que Josh siempre había encontrado sospechosa. El ruido había venido de esa dirección, y aunque la lógica le decía que no había nada detrás de esa puerta que pudiera hacer tal ruido, sus instintos le decían lo contrario. Ben se acercó lentamente y, con mano temblorosa, sacó una llave de su bolsillo. Josh observó desde la esquina del pasillo, tratando de no hacer ruido. Vio cómo Ben insertaba la llave en la cerradura y, con un crujido metálico, la puerta se abrió. Un olor extraño, una mezcla de moho y algo que no podía identificar, salió de la habitación oscura. Ben encendió la linterna de su teléfono y entró, dejando la puerta entreabierta. Josh no pudo resistir la tentación de acercarse para ver qué había detrás de esa puerta que tanto misterio parecía encerrar. Se acercó en silencio y, con cuidado, asomó la cabeza por la abertura. Lo que vio lo dejó sin palabras. La habitación detrás de la puerta no era lo que esperaba. No era un simple almacén o un cuarto de mantenimiento. Era un espacio amplio, pero lo que realmente llamó su atención fueron las extrañas marcas en las paredes. Parecían garabatos, pero había algo en ellas que le resultaba profundamente inquietante. Eran símbolos que no podía entender, como si hubieran sido hechos por alguien en un estado de frenesí. El suelo estaba cubierto de una capa fina de polvo, pero lo más perturbador era el centro de la habitación, donde se encontraba un viejo cubo de metal, de esos que se usan para limpiar. Pero este cubo no parecía haber sido usado para limpiar en mucho tiempo. De hecho, estaba lleno de algo oscuro, una sustancia espesa que a Josh le recordó a sangre. Ben estaba inclinado sobre el cubo, susurrando algo que Josh no podía escuchar claramente. Parecía una especie de rezo o cántico, y su voz era apenas un murmullo. El miedo comenzó a apoderarse de Josh, pero no podía moverse. Sentía que sus pies estaban pegados al suelo, incapaz de apartar la vista de la escena que se desarrollaba frente a él. Entonces, de repente, Ben dejó de murmurar y se quedó completamente inmóvil. El silencio en la habitación era ensordecedor, y la tensión en el aire era tan densa que Josh sintió que apenas podía respirar. Fue en ese momento cuando Ben se dio la vuelta, y para horror de Josh, sus ojos no eran los mismos. Estaban vacíos, como si algo se hubiera apoderado de él, como si ya no fuera Ben. Josh retrocedió lentamente, intentando no hacer ruido, pero en su pánico tropezó con una caja que estaba en el pasillo. El ruido resonó en el silencio, y Ben, o lo que fuera que estaba en el cuerpo de Ben, giró su cabeza hacia él con un movimiento antinatural, como si sus huesos se hubieran roto para permitir tal giro. ¿Quién está ahí? La voz de Ben sonó extraña, distorsionada, como si viniera de varios lugares a la vez. Josh, incapaz de controlar su terror, salió corriendo, dejando atrás la puerta entreabierta y el oscuro contenido de esa habitación. No miró atrás hasta que estuvo de nuevo en la parte delantera del restaurante, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Cerró los ojos por un momento, intentando calmarse, pero la imagen de los ojos vacíos de Ben estaba grabada en su mente. ¿Qué había pasado allí? ¿Qué era esa habitación? No tenía respuestas, solo una certeza: necesitaba salir de allí. Josh intentó encontrar la salida, pero cuando llegó a la puerta principal, descubrió que estaba cerrada. Intentó abrirla, pero la cerradura no se movía. Era como si estuviera atrapado en el restaurante. El pánico se apoderó de él cuando escuchó pasos detrás de él. Pasos lentos y deliberados que se acercaban cada vez más. Volvió a mirar, y allí estaba Ben, o lo que alguna vez fue Ben, avanzando hacia él con una expresión que no era humana. Josh buscó desesperadamente una salida, y finalmente, su mirada se posó en la ventana que daba a la calle. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella y la golpeó con todas sus fuerzas. El vidrio se hizo añicos, y Josh saltó por la ventana, cayendo pesadamente sobre el asfalto fuera del restaurante. Se levantó con rapidez y, sin mirar atrás, corrió hacia el estacionamiento.
Sus pies apenas tocaban el suelo mientras corría, impulsado por un miedo puro e instintivo. No se detuvo hasta que estuvo a varias cuadras de distancia, jadeando por la falta de aire y con el corazón desbocado. Finalmente, cuando sintió que estaba a salvo, se detuvo y miró hacia atrás. La imagen del McDonald's en la distancia, con sus luces amarillas brillando en la noche, parecía casi normal. Pero Josh sabía que no lo era. Algo oscuro habitaba ese lugar, algo que no pertenecía a este mundo. Decidió que no podía volver. No importaba lo que tuviera que hacer, no volvería a poner un pie en ese restaurante. Llamó a la policía, intentando explicar lo que había visto, pero sus palabras sonaban incoherentes incluso para él. ¿Cómo podría alguien creerle? ¿Cómo podría alguien entender el horror que había presenciado? La policía llegó al McDonald's, y aunque no encontraron nada fuera de lo común, Josh sabía que no todo estaba bien. Renunció a su trabajo al día siguiente y se fue de Phoenix poco después, decidido a dejar atrás esa experiencia para siempre. A medida que pasaron los meses, Josh intentó seguir con su vida, pero las pesadillas lo perseguían. En sus sueños, veía la puerta de metal, veía a Ben con esos ojos vacíos, y escuchaba esos pasos detrás de él. Sabía que nunca podría olvidar lo que había visto. El McDonald's siguió operando como si nada hubiera pasado, pero la historia de Josh se convirtió en otra leyenda urbana, algo que los empleados contaban entre susurros durante las largas noches. Algunos decían que la puerta de metal estaba maldita, que algo oscuro había sido encerrado allí mucho antes de que el restaurante se construyera. Otros afirmaban que Ben, el hombre que Josh había conocido, nunca fue visto nuevamente después de esa noche. Lo que realmente sucedió detrás de esa puerta, lo que Ben estaba haciendo en esa habitación oscura, sigue siendo un misterio. Pero una cosa es segura, hay lugares que ocultan secretos, y hay puertas que nunca deberían abrirse. Y así concluimos esta escalofriante trilogía de historias en McDonald's. 3 relatos reales que nos recuerdan que hasta los lugares más comunes pueden esconder los horrores más oscuros. Si te han mantenido al borde de tu asiento, no olvides suscribirte, darle me gusta a este video y activar la campanita para no perderte ninguna de estas historias. Porque, aunque queramos ignorarlo, hay cosas que nunca deberíamos descubrir. Luego de las 3 historias que hemos compartido no son simples relatos de terror. Son testimonios de personas que se enfrentaron a lo inexplicable, a lo sobrenatural, en un lugar donde menos lo esperaban. Ann McDonald's, un lugar que todos conocemos, se convirtió en el escenario de algo más allá de nuestra comprensión. Nos hacen preguntarnos, ¿qué es lo que realmente sucede cuando las luces se apagan? ¿Qué fuerzas oscuras pueden estar al acecho, esperando el momento adecuado para mostrarse? La próxima vez que visites un McDonald's en la noche, recuerda estas historias. Tal vez, solo tal vez, te des cuenta de que algo no está bien. Y si alguna vez te encuentras con una puerta cerrada que no debe abrirse, recuerda lo que aprendimos aquí, algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas, para siempre.